El Papa Francisco está listo para proclamar 5 nuevos santos durante el mes misionero extraordinario de octubre. A lo largo de este episodio especial, recorreremos las vidas del teólogo converso y cardenal John Henry Newman, de 2 místicas, la laica suiza Marguerite Bess y la india Mariam Teresia, y la de 2 trabajadoras de la caridad, la hermana Dulce López de Brasil y la hermana Giuseppina Vanini de Italia. John Henry Newman nació en febrero de 1801, al final de la Ilustración y al comienzo del Romanticismo. Se crió en un hogar anglicano muy piadoso. Hijo mayor de un banquero londinense, fue un excelente lector en el colegio, especialmente de lo relativo a la filosofía moderna. A la edad de 15 años, su último año en la escuela se convirtió al calvinismo evangélico. El intelecto de Newman lo destinaría al Trinity College de la Universidad de Oxford, donde estudió a los clásicos, pero acabó por agotarse debido a la excesiva carga de trabajo. No logró rendir bien en sus exámenes. A pesar de ello, fue elegido miembro del Oriel College y comenzó a enseñar allí. Pero al mismo tiempo es un hombre como la mayoría de sus compañeros del Oxford College, por aquel entonces, un hombre que se ordena como clérigo en la Iglesia de Inglaterra en 1825 y se convierte en el vicario de la Iglesia Universitaria, en concreto de la Iglesia de Santa María la Virgen, perteneciente al Oriel College. Con este encargo de vicario de Santa María la Virgen, le viene la responsabilidad de atender este lugar, Littlemore. En 1839, Newman se trasladó a vivir a Littlemore y tras comprar y restaurar una propiedad destartalada que convirtió en casa de retiro, preparó su futuro a base de oración y estudio. Escribió cartas a las personas que se planteaban su conversión, invitándolas a Littlemore, haciéndoles la siguiente pregunta: ¿creen ustedes en las afirmaciones que hace la Iglesia Católica? Siguiendo una llamada a servir a la comunidad, construyó una iglesia y una escuela en Littlemore. Una llamada similar se repetirá más adelante en su vida. Comenzó a participar en el ambiente intelectual de Oxford. Newman escribió un tracto, una publicación doctrinal que pretendía reconciliar los 39 artículos de las religiones de la Iglesia de Inglaterra con la teología católica del Concilio de Trento. Fue entonces cuando Newman se encontró a sí mismo inmerso en los padres de la Iglesia primitiva, y tras poner a prueba la doctrina de la Iglesia de Inglaterra, descubrió que ésta había fracasado. El 9 de octubre de 1845, en la biblioteca de Littlemore, Newman se hizo católico. El beato Dominic Barberi venía a Oxford a visitar a uno de los amigos de Newman, que se había convertido al catolicismo 2 semanas antes. No tenía ni idea de que Newman iba a pedir ser recibido. Cuando Barberi llegó en medio de una tormenta el 8 de octubre, Newman pidió su admisión en la iglesia y pasó 2 días confesándose. En realidad es muy interesante porque cuando Newman se convirtió al catolicismo por primera vez en 1845, no estaba seguro de lo que iba a hacer, incluso hasta el punto de no estar seguro de si iba a ser sacerdote. Creo que probablemente esto fue simplemente sabiduría por su parte, porque él sabía que no se puede anticipar el juicio de la Iglesia sobre la vocación. Debe ser la Iglesia la que decida. Por lo tanto, pudo haber estado pensando en varias posibilidades, incluyendo la de unirse a una orden religiosa, porque consideraba que si lo hubiera ordenado sacristán tendría que estar solo. Se habría separado de sus amigos, con quienes, con el paso de los años en Oxford, en Littlemore y en Maryvale, tras su conversión, había estado acostumbrado a trabajar en estrecha colaboración. Fue el obispo Wiseman, como todavía lo era entonces, quien le dijo: deberías considerar el oratorio. El oratorio significaba que podía vivir en una ciudad, como ministros atendiendo a diferentes personas, ejercer diferentes talentos y aún así seguir cultivando ese espíritu de amistad que los había unido. Superficialmente, San Felipe y Newman son personajes muy similares. A Newman se le puede considerar, sin lugar a dudas, un personaje serio, aunque creo que en lo privado era muy jovial, pero a primera vista parecía un personaje bastante serio, mientras que San Felipe siempre reía y bromeaba. Era el santo de la juventud y el santo de la alegría, pero lo que ambos tienen en común es el hecho de que atraían a la gente hacia Dios a través de la amistad.
La última parte de su vida fue un periodo tranquilo en cuanto a las disputas religiosas, lo cual le permitió elaborar sus mejores obras, escribiendo prolíficamente en prosa, poesía y también diversos cantos. En 1879, ya nombrado cardenal, eligió como lema Cor and Cor Loquitur, es decir, el corazón habla al corazón. Ese es un lema que en realidad viene de San Francisco de Sales, el gran santo francés del siglo XVI, escritor espiritual y obispo, que tanto escribía para los laicos. Sugiere que esa es la naturaleza de la oración contemplativa, de la oración mística, en la que el corazón habla al corazón, o como dice San Francisco, en el silencio de la conversación entre los enamorados. Ese es el tipo de lenguaje que Newman escogió para ejercer su labor como cardenal y que sintetiza, que aúna el intelecto, la religión de la cabeza, con la religión del corazón. El 11 de agosto de 1890, Newman murió de neumonía y fue enterrado siguiendo sus deseos en una tumba en la que sus restos se descompusieran lo más rápido posible. En su lápida tenía la inscripción latina Ex obra imaginatibus in veritatem, de la oscuridad y las imágenes a la verdad. Creyó desde el principio hasta el fin, desde su primera conversión en 1816 hasta su muerte en 1890, en una religión basada en la verdad, no en la opinión, en una religión que tiene que apelar no solo a la cabeza, sino al corazón. Después de la pausa, les presentaremos la vida de dos místicas muy poco conocidas, la beata Marguerite Besse y la beata Mariam Teresia. Marguerite Besse dedicó su vida con sencillez al cuidado de la unidad familiar, a la oración y a la comunidad parroquial. Nunca hizo votos religiosos. Nació el 8 de septiembre de 1815 en La Pierraz, un pequeño pueblo del cantón suizo de Friburgo. Marguerite eligió lo que se consideraba una vida inusual para esa época de la historia. Decidió seguir siendo una mujer laica completamente dedicada a la oración y al servicio, sin entrar en ninguna comunidad religiosa. Durante toda su vida, permaneció como franciscana de la Tercera Orden. El padre Carlo Caloni, franciscano capuchino en Roma, es el promotor de la causa de santidad de Marguerite. Lei è stata invitata anche dai suoi direttori spirituali. También fue invitada por sus directores espirituales a seguir un camino de consagración, a hacerse monja. En cambio, ella siempre pensó que podría ser muy fructífero, muy lleno de la gracia de Dios, vivir su vida como consagrada laica, permaneciendo en la familia, sirviéndola sin dejar de servir también a la parroquia. Fue catequista, acompañando a las jóvenes que iban a formar una familia. Podemos decir que lo suyo fue un apostolado laico. Desde luego, tuvo grandes experiencias venidas de su relación con Jesús. En 1853 le diagnosticaron un cáncer avanzado y en lugar de rezar para ser curada, pidió a la Virgen María que pudiera sufrir junto a Jesús. El 8 de septiembre de 1854, el día en que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, fue milagrosamente sanada. Ecco che Margherita da quel momento lì. A partir de ese momento, después de que Margarita fuera curada de su enfermedad de aquella manera completamente inexplicable, se convirtió en divulgadora de la pasión del Señor. Todos los viernes atravesaba esos momentos de sufrimiento que estaban marcados por la sangre y los estigmas, el mismo dolor de la pasión. Margarita prácticamente se unía a la pasión de Cristo en el Calvario. Cada viernes colaboraba con que la pasión de Jesús se reviviera para todas las personas del mundo. La passione di Gesù per il mondo intero. Margarita murió en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 27 de junio de 1879. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1995. La beata
A la beata Margarita, que pronto será santa, se le han atribuido diversos milagros. Para la canonización que estamos llevando a cabo se aprobó uno de ellos, el de la milagrosa intercesión de Margarita sobre una niña de unos 2 años, que inexplicablemente cayó bajo la rueda de un tractor que pesaba aproximadamente 850 kilos. Después de que la rueda hubiera pasado por encima de toda la longitud de su cuerpo, la niña, que por aquel entonces debía medir unos 80 centímetros, salió ilesa. Los médicos, después de llevarla al hospital, solo pudieron constatar que la niña estaba bien. Altro che constatare che questa bambina sta bene. Vivió una vida sencilla como costurera, tejiéndola en lo divino, con fuertes hilos de amor hacia todos sus prójimos. La vida de la madre Mariam Teresia también se caracterizó por un intenso amor personal a Dios y el cuidado de la unidad familiar. La madre Mariam Teresia nació en Kerala el 26 de abril de 1876. Ya desde su infancia en Kerala, India, el relato materno del sacrificio de Jesús en la cruz la conmovía profundamente. El padre Benedicto, promotor de la causa de canonización de la Madre Mariam, cuenta cómo la contemplación de la pasión de Cristo dio sentido a la vida de Mariam Teresia. Solía preguntarle a su madre insistentemente por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Y pensaba, si Él tuvo que sufrir tanto por nosotros, por mí, entonces yo también debería responderle. Comenzó una vida penitencial ya de niña. Creo que toda su vida trató de responder al amor de Dios, revelando la persona de Jesús en la cruz. Deseaba profundamente sufrir como Cristo lo había hecho, para estar más cerca de Él, y por eso cuidaba a los pobres, a los enfermos y a los moribundos, yendo incluso en contra de la moral común de la India al hacerlo. Era conocida por haber atendido a los que padecían sarampión y lepra. Tenía un carisma especial por la unidad familiar, ya que estaba convencida de que si la unidad familiar era saludable, habría muchas más personas sanas y felices en el mundo. Tiene un trasfondo bíblico. Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo. Id a donde está la gente. No esperéis a que la gente venga a vosotros, sino acudid vosotros a ella. Miriam Teresia siguió ese ejemplo. Visitaba a todas y cada una de las familias, a las pobres, a las ricas, a las marginadas, incluso a las clases sociales altas como la de la nobleza. Acudía donde fuera que estuvieran las familias, para sencillamente escucharlas o ayudarlas de varias maneras. Mariam Teresia es una mística del siglo XX que aún no ha sido descubierta. Al igual que Teresa de Ávila, tuvo frecuentes éxtasis y levitaciones. En 1909 recibió los estigmas, pero junto con estas experiencias místicas también llegaron los ataques demoníacos. Como las autoridades eclesiásticas no le entendieron bien, Mariam Teresia fue sometida a varios exorcismos. Estas experiencias místicas se convirtieron en un obstáculo para que la Madre Mariam abriera la congregación religiosa que ella tanto deseaba. Finalmente, el 14 de mayo de 1914, con el permiso del obispo y bajo la dirección de su director espiritual, el hoy venerable José Vitahuitil, fundó la Congregación de la Sagrada Familia. La hermana Vinaya y la hermana Ros de la Congregación de la Sagrada Familia continúan el legado de su fundadora. Y después de fundar la congregación, trabajó también para los pobres. Es justo lo que estamos haciendo ahora. También vamos a donde las familias. Nuestro carisma principal es el apostolado familiar. La congregación se ha extendido por todo el mundo, desde África hasta América, con más de 1.500 hermanas profesas y 176 casas. Tenía un amor apasionado por Dios y un amor compasivo por las familias, por la gente. Así que también procuramos portar ese carisma, el del amor compasivo de Dios a las familias, llegar a la gente a través del apostolado familiar. La Madre Mariam Teresia fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 2000. El 12 de febrero de este año, el Papa Francisco reconoció el milagro atribuido a su intercesión.
the child was dying. The doctor called the parents and said they can inform. El niño se estaba muriendo y el médico llamó a los padres para decirles que podían informar a sus familiares de que había muy poca esperanza. La abuela en ese momento vino con una reliquia de Marian Teresia y le pidió a una enfermera perteneciente a la congregación de la Sagrada Familia que la colocara sobre la cabeza del niño y rezara. Y así lo hizo. Christopher comenzó a respirar normalmente y a partir de ese momento nunca más volvió a sufrir problemas relacionados con la respiración. Creo que la primera lección que todos podemos aprender de ella es la manera en que Dios nos ama, muy personalmente. Y la segunda es ir sin miedo a la gente a hablar del amor de Dios. Como el Papa Francisco dice muy a menudo, necesitamos ir a las periferias, especialmente donde viven los pobres, y compartir con ellos el amor que hemos experimentado. Conozcan con nosotros más acerca de dos trabajadoras de la misericordia, la beata hermana Vanini y la beata hermana López. Siguiendo el ejemplo de Santa Teresa, creo que todos los pequeños actos de amor, por pequeños que sean, deben ser aceptables para el Niño Jesús. Hermana Dulce López, 2 veces nominada al Premio Nobel, una mujer que construyó la mayor organización benéfica de Brasil, un ícono de la caridad para el siglo XX. Dulce López. Gracias a una vida dedicada a Cristo y a múltiples pequeños actos de amor, ahora será oficialmente declarada santa. Nació el 26 de mayo de 1914 en Salvador de Bahía, Brasil, bajo el nombre de María Rita López. La hermana Dulce comenzó su ministerio de los pequeños actos a los 16 años, cuando en el sótano de su casa acogió a niños y ancianos. A los 18 se unió a las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, donde continuó su servicio a los pobres. En una ocasión, la hermana Dulce tuvo que buscar un refugio para los 70 pacientes que fueron expulsados del edificio anterior en el que estaban alojados. La Madre Superiora le dio el corral del convento a la hermana Dulce y le pidió que cuidara también de los pollos. La hermana Dulce los cortó en pedazos y les dio a sus pacientes una deliciosa comida de pollo. Lo que fue un gallinero, ahora es el Hospital Sant Antoni. Hoy en día, más de 3.000 pacientes son tratados en él diariamente. La hermana Dulce continuó realizando sus pequeños actos de amor y estableció un sindicato católico, una biblioteca, una escuela y hasta 3 cines. En 1959 fundó la Fundación de Obras de Caridad de la Hermana Dulce, la cual sigue siendo una de las organizaciones caritativas más respetadas de Brasil. Entre 1979 y 1980 tuvo la oportunidad de conocer a una compañera santa, a la Madre Teresa de Calcuta. También se encontró hasta en 2 ocasiones con el Papa San Juan Pablo II. La última reunión entre ambos ocurrió poco antes de que falleciera, el 13 de marzo de 1992, a causa de una enfermedad respiratoria que arrastraba desde hace más de 30 años. Dentro de su proceso de beatificación, el cuerpo de la hermana Dulce fue examinado y desvelado incorrupto. Fue beatificada el 22 de mayo de 2011 y en 2016 en Cracovia, elegida como una de las santas patronas oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud por ser modelo de caridad. La futura santa Giuseppina Vanini será la patrona de los trabajadores de los hospitales y de las personas que sufren. Nació en Roma el 7 de julio de 1859. Fue la segunda de 3 hijos. En su niñez, Giuseppina se enfrentó a muchos sufrimientos, enfermedades y pobreza.
A los 4 años perdió a su padre y a los 7 a su madre. Separada de sus hermanos, Giuseppina creció en un orfanato, cerca de la plaza de San Pedro en la colina del Gianicolo. La promotora de la causa de canonización de Giuseppina, la hermana Bernadette, conoce la vida de la Beata Vanini mejor que nadie y nos cuenta cómo la experiencia de vivir con las hermanas ayudó a Giuseppina a elegir la vida consagrada. Crescendo con le suore della carità, Creciendo con las Hermanas de la Caridad, el día de su primera comunión, sintió en su corazón el deseo de ser monja. Cuando cumplió 21 años, pidió a las hermanas que le dejaran unirse a la institución. Fue admitida y luego dispensada temporalmente por varias circunstancias desafortunadas. Finalmente, tras varias entradas y salidas, fue definitivamente dispensado. e finalmente definitivamente è stata dimessa. Pasara lo que pasara, la Beata Vanini nunca renunció al deseo de consagrarse a Dios. Continuó con su búsqueda hasta que conoció al padre Luigi Tezza. Dios, que permitió que Giuseppina sufriera, la eligió para aliviar los sufrimientos de los demás. Il Tezza in questo momento El padre Tezza en ese momento sintió una inspiración de Dios diciéndole: ¿no es esta la joven que buscas para comenzar la rama femenina? Y le propuso a Vanini ser la fundadora. e il fatto di essere fondatrice. El encuentro con el padre Tezza fue el punto de inflexión en la vida de la madre Vanini. Después de 2 años bajo su guía espiritual, el 2 de febrero de 1892, la Beata Vanini se consagró a Dios. La hermana Laura dirige la casa madre de la comunidad de las Hermanas Camilianas en Roma. Nos lleva hasta la habitación de la Beata Vanini, ahora convertida en un museo. Questo museo, raccoglie alcune cose un po' particolari, ¿no? Este museo colecciona algunos objetos particulares. Por ejemplo, en esta luminosa y abierta cruz tenemos el primer horario de las hermanas, la cruz roja. El padre Luigi Tezza colocó esta cruz en el vestido de la madre Vanini el día de su profesión. Y aquí, escrito del puño y letra de Giuseppina Vanini, hay una comparación con Adán y Eva, tal y como se creó a Eva de la costilla de Adán. Así también el digno hijo de San Camilo, el padre Tezza, se quitó de sí mismo la cruz roja y se la entregó a la madre Vanini para dar vida a las hijas de San Camilo. L'ha donata alla madre Vanini per dare, vita alle figlie di San Camillo. Desde ese momento, la comunidad creció rápidamente y hoy hay 800 hermanas trabajando en 22 países de 4 continentes. Su carisma tiene una fuerte presencia aquí en el Hospital Giuseppina Vanini de Roma. La hermana Reggi nos guía por la capilla del hospital y nos explica la labor de las hermanas. La particularidad del carisma camiliano es servir a los enfermos, aun a riesgo de nuestra propia vida. Formar parte del ministerio de sanación de Jesús que leemos en el Evangelio es uno de los principales aspectos de la misión. El jefe del departamento de cardiología, el profesor Gerardo Anzalone, se enorgullece de presentar la nueva unidad de cuidados intensivos. Esta unidad cardíaca de cuidados intensivos es la más moderna y avanzada de Roma. Consta de 9 camas dotadas de la tecnología de monitorización más segura, que permite seguir en tiempo real los parámetros vitales de cada paciente, detectando de forma inmediata tanto arritmias potencialmente mortales como paros cardíacos. La exitosa misión de la Madre Vanini hoy es, sin embargo, fruto de sus batallas con tantos y tantos obstáculos en el pasado. Le difficoltà sono state tante a iniziare. Ha habido tantas dificultades. Para empezar, por ejemplo, el Papa no quería nuevas fundaciones en Roma. Debió tener sus razones, pero el instituto ya se estaba formando y cuando la solicitud de aprobación fue presentada hasta en 2 ocasiones, ambas fueron denegadas. Por lo que el instituto se desarrolló primero como la llamada Asociación Pía.
La madre Vanini no sobrevivió para ver la congregación religiosa plenamente reconocida. Además, a su padre espiritual y amigo, el padre Tezza, le retiraron la facultad de confesión y le prohibieron reunirse con las hermanas. En consecuencia, fue enviado a trabajar a Perú, a miles de kilómetros de Roma. Nunca regresó a Italia. Successivamente, come succede nella vita dei santi, ci sono stati degli accusi. Posteriormente, como sucede a menudo en la vida de los santos, hubo acusaciones contra el fundador, acusaciones infundadas, pero no se defendió y optó por el silencio. Fue un gran sufrimiento para la beata Vannini, que tuvo que llevar a cabo el instituto que acababa de comenzar. Confió en el Señor y dijo: «Hay veces que me siento completamente sola. Solo rendirme a Dios me da la fuerza para seguir adelante». Ella sabía que ese era su trabajo. El legado del padre Tezza ha sido reivindicado desde entonces. Hoy en día, él también es reconocido como beato. La madre Giuseppina Vannini murió a la edad de 51 años, el 23 de febrero de 1911, dejando atrás su ejemplo de perseverancia, cuidado y amor por los que más sufren. La sencillez de la madre Vannini en la vida ordinaria, su fidelidad a la llamada de Dios y su abundante amor por los que sufren la condujeron al glorioso trono de Dios.